Mis amores, mis cielos, mis vidas. ¿Cómo están? Espero que sus corazones estén latiendo al ritmo de la curiosidad y el chismecito, porque hoy, aquí en su espacio favorito de cotilleo y amor, tenemos un banquete digno de dioses y diosas del drama. Su fiel servidora les da la bienvenida con los brazos abiertos y una taza de té o un cóctel. ¿Quién soy yo para juzgar, para desmenuzar una historia que nos tiene a todos al borde del asiento? Hoy, como ya anticipamos, nos zambulliremos de lleno en el universo, a veces caótico, a veces celestial, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una pareja que trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno, un romance que inspiró sueños y desató pasiones. Prepárense porque vamos a recorrer cada rincón de esta historia, desde los primeros chispazos hasta los posibles fuegos fatuos, sin dejar detalle alguno en el tintero. Pero antes de que el chismecito nos consuma por completo, no olviden lo esencial. Suscríbanse a este canal, activen esa campanita traviesa para que YouTube les avise cada vez que tengamos jugosidades nuevas, y créanme, siempre las tenemos. Y lo más importante, déjenme sus opiniones, sus teorías conspirativas, sus confesiones de amor o desamor en los comentarios. Quiero saberlo todo. ¿Creen en el amor verdadero? ¿Piensan que Hande y Kerem están destinados a reencontrarse? Los leo con ansias. Ahora sí, damas y caballeros, ajusten sus coronas y prepárense para el festín, porque hoy exploraremos el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Senkalkapm, el escenario de un amor inesperado. Retrocedamos un poco en el tiempo, a ese momento mágico en el que Senkalkapm, llamas a mi puerta, irrumpió en nuestras vidas como un torbellino de romance y comedia. La serie, un éxito rotundo a nivel mundial, nos regaló la historia de Eda YLDZ, una florista apasionada, y Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador. Desde el inicio, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los encargados de dar vida a estos personajes, era palpable. No era solo actuación, era una chispa que incendiaba la pantalla. Recuerdo vívidamente las primeras escenas entre Eda y Serkan. Las miradas de desconfianza que poco a poco se fueron suavizando, las sonrisas tímidas que se colaban entre las discusiones, los roces accidentales que desataban tormentas de emociones. Era como si Hande y Kerem no estuvieran interpretando, sino viviendo una historia real. Los fans, con su ojo avizor y su olfato para el romance, no tardaron en percibir esa conexión especial. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de montajes que unían a Hande y Kerem más allá de la ficción. La pregunta que resonaba en todos los rincones del mundo era, ¿están enamorados? De la ficción a la realidad, la confirmación de un sueño. Durante meses, Hande y Kerem jugaron al gato y al ratón con la prensa y los fans. Negaban los rumores, aseguraban que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero las evidencias eran demasiado fuertes para ignorarlas. Viajes sospechosos, miradas cómplices, mensajes encriptados en redes sociales. Todo apuntaba a un romance en ciernes. Finalmente llegó el anuncio oficial. En la primavera de 2021, Hande y Kerem confirmaron su relación a través de una publicación en Instagram. La foto, tomada durante un viaje a las Maldivas, los mostraba abrazados en la playa, con el sol poniéndose en el horizonte. Era una imagen que hablaba por sí sola, una declaración de amor silenciosa pero poderosa. La noticia fue recibida con una explosión de alegría por parte de sus seguidores. El hashtag #Anker, la combinación de sus nombres, se convirtió en trending topic mundial. Los fans celebraban la confirmación de lo que ya sabían en sus corazones: Hande y Kerem eran la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. El idilio, un torbellino de romanticismo. Los meses que siguieron fueron un torbellino de romanticismo. Hande y Kerem se mostraban juntos en eventos públicos, compartían fotos y vídeos de sus viajes, se dedicaban mensajes de amor en redes sociales. Era como si estuvieran viviendo en una burbuja, ajenos al mundo exterior. Recuerdo especialmente un evento al que asistieron en Italia. Hande deslumbró con un vestido rojo pasión, mientras que Kerem lucía elegante y sonriente. Durante toda la noche no se separaron ni un segundo. Se tomaban de la mano, se susurraban cosas al oído, se miraban con una intensidad que dejaba sin aliento. También eran muy activos en redes sociales. Kerem solía publicar fotos de Hande con mensajes como mi reina, mi todo, la mujer más hermosa del mundo. Hande, por su parte, le respondía con emojis de corazones, besos y declaraciones de amor. Era una forma de compartir su felicidad con sus fans y de demostrarle al mundo entero lo enamorados que estaban. Las sombras de la fama, el comienzo de las dificultades. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la fama y la presión mediática comenzaron a hacer mella en su relación. Los rumores de crisis empezaron a surgir con fuerza.
Se decía que Hande y Kerem tenían problemas de agenda debido a sus compromisos profesionales. También se rumoreaba que existían celos y desacuerdos entre ellos. La distancia fue uno de los factores que más influyó en su relación. Hande y Kerem viajaban constantemente por trabajo, lo que les impedía pasar tiempo juntos. La falta de comunicación y la dificultad para mantener la intimidad comenzaron a erosionar su vínculo. Además, la presión mediática era asfixiante. Los paparazzi los seguían a todas partes, publicando fotos y vídeos de sus momentos más privados. Los fans los acosaban en las calles y en las redes sociales, exigiendo detalles sobre su relación. Era difícil mantener la privacidad y la normalidad en esas circunstancias. La ruptura, el fin de un sueño. Después de meses de rumores y especulaciones, llegó la confirmación oficial. A principios de 2022, Hande y Kerem anunciaron su ruptura a través de sus representantes. La noticia fue un golpe duro para sus seguidores, quienes habían depositado tantas esperanzas en su relación. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos. Algunos medios especularon sobre infidelidades, otros sobre problemas de incompatibilidad. Pero lo cierto es que Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados, poniendo fin a un romance que había cautivado al mundo entero. La ruptura fue un proceso doloroso para ambos. Se distanciaron en las redes sociales, dejaron de seguirse en Instagram y evitaron coincidir en eventos públicos. Era evidente que necesitaban tiempo y espacio para sanar sus heridas. La amistad, un nuevo capítulo. Pero la historia de Hande y Kerem no terminó con la ruptura. A pesar del dolor y la decepción, ambos decidieron mantener una relación de amistad. Se siguieron apoyando mutuamente en sus proyectos profesionales, se felicitaron por sus logros y se dejaron ver juntos en algunas ocasiones. Es cierto que la amistad entre Hande y Kerem no es la misma que el romance que vivieron. Pero es una relación basada en el respeto, el cariño y la admiración mutua. Ambos reconocen el valor que tienen el uno para el otro y han decidido seguir siendo parte de sus vidas, aunque sea de una manera diferente. El renacer de la esperanza, reconciliación a la vista. En los últimos meses, hemos visto a Hande y Kerem interactuar en varias ocasiones. Se han comentado fotos en Instagram, se han felicitado por sus logros profesionales e incluso se han dejado ver juntos en eventos públicos. Estas interacciones han reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con una reconciliación. ¿Será posible que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Será que el amor entre ellos sigue vivo, aunque sea en secreto? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni siquiera ellos mismos, probablemente. Pero lo que sí sabemos es que entre Hande y Kerem existe una conexión especial, un vínculo que va más allá de la fama, del éxito y de las relaciones amorosas pasajeras. Análisis profundo, gestos que dicen más que 1000 palabras. Profundicemos en esos gestos que nos hacen suspirar y creer en la magia del amor. Porque más allá de las declaraciones públicas y las fotos en redes sociales, son los pequeños detalles los que realmente definen una relación. La mirada de Kerem. Ya lo mencionamos antes, pero merece una mención especial. Esa mirada intensa, llena de admiración y cariño que Kerem le dedicaba a Hande durante las grabaciones de Senkalkam. Era una mirada que lo decía todo, que transmitía un amor profundo y sincero. Esa mirada, mis amores, es la prueba irrefutable de que Kerem estaba perdidamente enamorado de Hande. La defensa incondicional. Kerem siempre defendió a Hande de las críticas y los ataques en redes sociales. En varias ocasiones, salió en su defensa, mostrando su apoyo incondicional y demostrando que siempre estaría ahí para protegerla. Ese tipo de lealtad es lo que define a un verdadero compañero. Las sorpresas románticas. Kerem era un maestro en sorprender a Hande con regalos, flores, cenas románticas y viajes inesperados. Cada detalle estaba pensado para hacerla sentir especial y amada. Era evidente que se esforzaba por demostrarle cuánto la quería. El apoyo mutuo. Hande también demostró su amor de muchas maneras diferentes. Siempre apoyó a Kerem en sus proyectos profesionales, lo felicitó por sus logros y lo elogió públicamente. Era una forma de demostrarle que creía en él y que estaba orgullosa de él. Los pequeños gestos. Las caricias, los abrazos, los besos robados, las risas compartidas. Esos pequeños momentos son los que realmente importan. Son los que construyen una relación sólida y duradera. El futuro Inc.